Happy Sabbath, everybody. Feliz sábado a todos. I want to welcome you all to our Quiero darles la morning bienvenida study. a I nuestro estudio interrupted at the last matutino. moment. I think He the intervenido en el último momento. trusted speaker was not feeling Creo que el well, orador and I designado volunteered no se to sentía bien, take their así que place. me ofrecí Let's para open with a ocupar word su of lugar. prayer. Comencemos con una palabra de oración. Dear God, we thank you for Querido your Dios, te continued damos watch gracias over por your tu people continua vigilancia sobre as tu we come pueblo. together on Mientras this nos holy reunimos en Sabbath este day santo día de to reposo honor and para glorify honrarte y you. glorificarte, I pray that you would guide, te direct, pedimos que nos and bless guíes, us. dirijas y Help us to have bendigas, a que nos better and clearer ayudes a understanding tener una mejor y of más clara who comprensión we are, de quiénes the somos work that we have to do, y del trabajo que tenemos que and hacer, what is happening de lo que está sucediendo not only on this no solo en planet, este planeta, but throughout the sino universe en in todo el relationship universo to the en great relación controversy. con la gran controversia. We pray these Oramos requests por estas and peticiones for a blessing y from por you una bendición today. tuya In hoy. Jesus' En name. el nombre de Amen. Jesús. Amén. I want to welcome everybody. Hoy quiero dar la bienvenida Today a I todos. wanted to have Quiero mantener un debate a, I guess I've interactivo called it an interactive sobre discussion uno de los 10 about riesgos one of que creo que the habéis estado 10 estudiando risks en that I vuestros think we've been going grupos. through in your group studies. So it's one that's already Es been uno que ya se ha discussed, discutido and I thought we would look at this y he one pensado en because que podríamos most of you would have examinarlo a working knowledge or porque la understanding mayoría de of ustedes ya tienen un conocimiento this o comprensión topic. de este tema. So it's risk number 3 Es el if you're riesgo familiar número with 3. that, and it's Si about todos están familiarizados con eso, the war in Ukraine. y es It's sobre la called guerra en Part Ucrania. 3, Petitioned Se llama Ukraine. tercera parte, petición Ucrania. So I don't know if everybody No sé puts si their todo video el on mundo or pone su vídeo how I know that you want o to cómo speak, sé or que do I queréis just ask hablar, people to volunteer, or do I just o see that you've unmuted simplemente yourselves? pido a la gente que se ofrezca voluntaria, o simplemente veo que os habéis Okay. quitado el So silencio. I've been De told you acuerdo. just chip Me in. han dicho que simplemente So if that's the case, intervenís. please chip in Si when es you así, want por to. favor, intervengan cuando quieran. So I want to begin with asking a Así que quiero question. empezar haciendo una pregunta. These series of articles, Esta serie de artículos, 11 PDFs that have been estos sent out, 11 PDFs and que se han a enviado similar series y was una sent serie out at the similar beginning of se envió last a year. principios del año pasado They're put out by a group called y los publica un grupo llamado Eurasia. I think Eurasia. we all know that. Creo que Can todos lo someone tell sabemos. me ¿Puede alguien who decirme Eurasia, quién es the Eurasia Eurasia? group is? So I guess we're all going to Supongo que todos vamos a ir get a onto our nuestros computers and do ordenadores some Google y searches vamos a of hacer this algunas study, búsquedas en Google sobre este because estudio, we might not know porque the puede que answer to no some of these sepamos la points respuesta a unless alguno you de have estos puntos, unless you've already a looked at it. menos que lo So can hayáis someone tell me consultado. who the ¿Puede alguien Eurasia decirme quién es group el grupo are? Eurasia? From my recollections, Elder Parminder, they are like a geopolitical consultancy firm. De lo que yo recuerdo, So anciano Parminder, companies son will como una empresa de consultoría sort of geopolítica. contract or subcontract Las them to give empresas les advice contratan o on subcontratan para que maybe a les project they asesoren have, sobre un proyecto and y Eurasia looks Eurasia at the mira la geopolitical situación geopolítica situation y cómo se and how it relates, and relaciona then y gives them luego advice. les da consejos. So it's a geopolitical ¿Es una empresa de organization, organización company, is that geopolítica? what you said? ¿Es eso lo que has dicho? Yeah. Sí, Okay. de acuerdo. When people respond, if Cuando they la could just tell gente me their names, responda, because si pudieran sometimes decirme sus nombres, I can't porque either a veces see yo tampoco puedo ver who's done quién that. ha I'm hecho eso familiar with y no estoy familiarizado con las people's voces de la voices. gente. So I know that was Ahora Ray. sí sé So que era this Ray. is a company Así que se trata de una that was empresa set creada up en in 1998. 1998. I guess you're all Supongo que ya probably on estaréis their webpage by now. todos en su página web. And the Y el purpose is, propósito es, can you remind us, ¿puedes Ray, recordarnos, what you said Rey, the cuál purpose of this dijiste que era el company propósito de esta empresa? So they are a consultancy Son una company empresa de that consultoría, give dan advice. consejos. Say, like I have a Por company, I ejemplo, wanna go yo tengo do una something in empresa y quiero poner a en project marcha I un wanna start proyecto en in Indonesia. Indonesia. I'll
contract them to Los give me voy a advice contratar on para que me asesoren the sobre la geopolitical situación situation geopolítica and things I y need las to cosas que tengo que understand entender to para get poner my en marcha project mi running proyecto en in Indonesia. Okay, so does anybody Muy else bien. want to give a ¿Alguien comment más quiere on comentar el the propósito purpose of this de esta company? empresa? What does it exist to do? ¿Para qué existe esta empresa? It's to help Assess help risk. investors. ¿Para ayudar a los Repeat inversores? that. Lo siento, ¿quién era? I didn't catch whose name that is. No sorry. entendí de quién era esa persona que ha hablado. Disculpen. I heard a female voice. Escuché una voz femenina. There was a female voice first. Hubo What was una that? voz femenina primero. ¿Quién era? Okay, it's to help investors and Se trata de ayudar a los business inversores decision-makers y a los responsables de la toma de decisiones the empresariales impact of politics a on comprender el risks impacto de and la política en los opportunities in riesgos y foreign markets. oportunidades de los Are mercados you extranjeros. reading it or ¿Lo estás leyendo paraphrasing? o parafraseando? Reading. Lo estoy leyendo. If we all paraphrase, Si as opposed to parafraseemos, just en reading lugar de what's on limitarnos the a leer web lo que hay en page, una that we página can web, explain que in a podemos explicar de una manera más simpler way sencilla para el to the rest resto of us who aren't de reading. nosotros que no, I'm not no sure who están I'm speaking leyendo. with. No estoy seguro de con quién estoy hablando. Mereoni. Marioni. Oh, you've changed voices. Oh, has cambiado de It voz. was a woman a minute ago. Era una mujer hace un minuto y ahora mucho más grave Okay. su voz. So, Vale. Um, Brendan, you said Entonces, something? Brendan, ¿has dicho algo? I was just going to say it Yo iba a decir que esta assesses empresa risk evalúa el riesgo to see whether the para project ver si el is proyecto worth it merece or la not. pena o no. Okay, assesses risk. Bien, Moroni, entonces could you evalúa el riesgo. summarize Bueno, ¿ni what the podrías purpose resumir of cuál this es el company propósito is? de esta empresa? Sorry, ¿Perdona? is it me? ¿Te refieres a mí? Yes, you read Sí. out something from their web ¿Has page. leído I asked algo you to en just su página give web? a paraphrase in Te he your pedido own que words parafrasees con what tus the propias purpose of palabras this cuál es el company is. objetivo de esta empresa. It is to analyze political risks Se and trata de consulting. analizar el riesgo político y el asesoramiento. Okay. De acuerdo. Terry? Hacia Terry. Predecir lo que va a ocurrir política y financieramente. Can everybody hear ¿Todo el Terry? mundo puede oír a Terry o no? Put your- tell me if you can't hear what you said, Decidme so I si won't pueden repeat oír lo que dijo para que yo no lo repita. it. You can't. ¿No? ¿No pueden? So it's to predict. The Es para company's, predecir. Company's purpose is to predict. El propósito es para predecir. ¿Predecir qué? Financial, political, Situaciones financieras, políticas que se darán en otros países y gobiernos. So financial and political, Entonces, situaciones financieras situations that are y happening políticas across que the se dan world. en todo el mundo. So, where is this company ¿Dónde está set up? establecida esta empresa? Chinese company, ¿Es una empresa china, British company, británica German company? o alemana? Yeah, it's American. Es I think. americana, That's creo. Catherine. Yo soy Catherine. An Catherine. American company. Catherine dice que es una compañía americana. ¿Brody? Tienen sedes en todo el mundo. Nuestro ex primer ministro se unió a la rama australiana. ¿Pueden oírla todos? ¿No? Maybe if you speak a bit louder so I don't have to repeat it. Habla un poco más alto para que no tenga que repetirlo. Creo que fue Malcolm Turnbull quien se unió al brazo australiano del grupo Eurasia, así que el ex primer ministro... Sí, están en todo el mundo, varios lugares, pero tal vez se basan en los Estados Unidos. So, Vale, se autodenominan empresa o organización geopolítica. organization. So, do we all understand what ¿Entendemos todo es lo que es la geopolítica? Catherine, give us a Catherine, working danos solo un modelo de trabajo de lo que what the significa el term término geopolitics geopolítica. Well, geo sounds like it's got to do with the whole Bueno, world. geo suena como si tuviera que So ver I'm con el thinking mundo it's entero, como politics geografía o algo across the así. world. Y estoy pensando que es política en todo el mundo. Bien, entonces iremos con eso. Vamos a ir con eso. Hay organizaciones que se crearon para entender y compartir las diferentes políticas en todo el mundo. Y comenzaron, como hemos dicho, en 1998. Son una empresa americana, empezaron en New York
Y con el tiempo, con el paso del tiempo, tienen oficinas en varios continentes por todo el mundo. Y ahora afirman que son la empresa líder que entiende lo que está pasando en todo el mundo. Están metidos en muchos asuntos en todo el mundo y tienen oficinas locales en varios países. Así que hablamos de empresas que tienen proyectos y acuden a Eurasia y les preguntan, queremos hacer algo en Uzbekistán y no sabemos cuál es el clima político en Uzbekistán. Así que acuden al grupo Eurasia y les piden un informe para no cometer errores cuando ellos realicen algún proyecto. ¿Están todos de acuerdo con este tipo de definición? Yes, but Sí. can I see that apparently at least Veo que aparentemente al menos dos dos miembros de la sección de la administración deben saber al menos 2 o 3 idiomas y se ocupan de las barreras lingüísticas en la cultura cruzada. Acabo de verlo. Sí, trabajan en distintas partes del mundo y van a interactuar con organismos públicos u organizaciones privadas de esos países. Es de esperar que conozcan las costumbres y el idioma locales. Es un resumen de lo que has dicho, Josephine. Exactamente, gracias. Bien, hemos hablado de proyectos, pero la otra cosa en la que dicen ser especialistas o consultores no es solo para empresas, sino también para instituciones financieras. Toda esta empresa, cuando hablamos de geopolítica, trata realmente de ayudar a las empresas, sea cual sea su negocio, ya sea financiero, o de infraestructuras, o de materiales, sea cual sea el negocio, o incluso de materias primas, a ganar dinero. Ese es su propósito, ayudar a estas empresas a ganar más dinero. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? For me, it's Catherine here. It is something that's really important to keep in mind when we're Para reading mí these es algo articles, que es I realmente think, importante tener en cuenta cuando leemos because estos that's the artículos. angle that they're coming at. Creo que They're not porque ese es el here to ángulo tell desde el us que what God's vienen. kingdom should No look están aquí like. para decirnos cómo debería ser el That's not reino de their Dios. purpose, but Ese they're no es definitely su insight propósito. and a valuable Pero tienen that una buena I think visión keeping in mind y that valiosa. Pero creo que that's their tener en drive, cuenta que ese es su impulso podría afectar tal vez el ángulo desde el que ellos vienen, la forma en que abordan las cosas para mí. Bien, ¿alguien más tiene un comentario al respecto? Entender la perspectiva de la que parten, que gira en torno al dinero, es totalmente diferente a la perspectiva a la que nos acercamos nosotros. Si solo digo este tema, la geopolítica, ¿nos describiríamos como interesados en la geopolítica o en otra cosa? ¿Cómo lo describiríamos? Terry, ¿cómo describirías que a nuestra organización le interesa la geopolítica u otra cosa, sin decir el reino de los cielos, que es lo que decía Catherine? Sí, porque nos interesa el auge y la caída de las naciones. ¿Habéis oído todo el mundo la anciana Terry? ¿Alguien no oyó eso? Vale, voy a suponer que cuando Terry y Brody alzaron la voz lo suficiente, todos las oísteis. No voy a repetirlo. Terry ha dicho que sí. Nuestros intereses reales se alinean estrechamente porque este movimiento está interesado en la geopolítica. Y ella ha utilizado una frase inspirada que habla sobre el ascenso y la caída de las naciones.
So we could go to Daniel 2 and Podríamos ir a Daniel 2 y la bestia, los 10 dedos de los pies, el hierro y el barro, Go to Revelation 17. y habla de esos reyes. Podríamos ir a Apocalipsis 17. Los reyes están bailando con la bestia. That beast. De hecho, ellos son la bestia y están sosteniendo a una mujer que cabalga sobre sus holding that woman espaldas. who rides their back. All of that, Todo in eso, secular terms, is en términos geopolitics. seculares, es geopolítica. Does anybody have a comment on that? ¿Alguien tiene un comentario al respecto? No. Okay, that's good. ¿No? De acuerdo, está bien. So, if you look at the Si miras los 10 subjects temas que traen para este año, this year, they're very similar to the ones son muy similares a los que se discutieron el año pasado. last year. Does everybody knows what a ¿Todo el red mundo herring sabe lo is? que es un arenque rojo? It's a false flag. Supongo que es una bandera falsa. Es algo que realmente no es un problema, pero mucha gente cree que sí lo es. So, everybody's okay with ¿Todo el mundo está de acuerdo con el riesgo número 11? basically saying, "Don't Es worry básicamente about those decir, things, no te they're not preocupes por really esas cosas, of no interest son realmente de interés este this año. year." But potentially next year, Pero in the future, potencialmente they el próximo could año. well be. En el futuro, Okay, so if you bien, look podrían at, serlo. Vale, si miras those esas 9 opciones, number one is an introduction. porque la número 1 es Number una 10, introducción, sorry, son 10, perdón, It porque speaks la introducción era la about 0, the United States, the habla Middle de East, Estados Unidos, what's happening Oriente in Medio, Europe, lo que está pasando en Europa, technology, la tecnología, la China, inteligencia artificial, China, and then it goes on. y luego sigue. So some of these issues are Algunos de estos about temas commodities tienen or que ver materials. con materias Some of them primas are about o materiales, climate, otros con el clima y otros some of con them are about países y countries, otros con and determinados others are tipos about de empresas. certain types of businesses. Does anybody want to make a comment on ¿Alguien that? quiere hacer algún comentario al respecto? So, is there anything that they ¿Hay algo que les interese a ellos y a nosotros no, o viceversa? The subjects that we're interested in, ¿Hay temas que nos interesen que no formen parte de su contenido, remit, de su existencia, del propósito para el que fueron creados? Do we have, are we fully aligned with them, or do we have ¿Estamos totalmente differences? alineados con We've ellos o already tenemos spoken about our diferencias? perspective. Ya hemos hablado de nuestra perspectiva, de la razón por la que nos interesa y de la razón por la que les interesa a ellos. A ellos les interesa ganar dinero y a nosotros no, porque no vamos a ganar dinero con lo que está pasando en el mundo. Graham, would you like to give a comment on my Ryan, ¿te question, gustaría please? comentar mi pregunta, por My favor? question is, Mi do we pregunta es, completely align with ¿estamos them, completamente or de do acuerdo we have any differences? con ellos o tenemos alguna diferencia? I think we have differences. I don't think we're completely aligned. Yo creo que tenemos diferencias, no creo que estemos completamente alineados. Bien, he repasado la lista de 10 puntos. ¿Puedes recordarnos alguno de los puntos que saqué a colación? What they analyze. Lo que analizan. So for what I mean by that is one of them was Lo que quiero climate decir change. es que uno de ellos era el cambio What you climático. see, they're Repasa lo que ves interested in. que les interesa. Sorry, where did you find the list of the Lo 10 siento, so ¿dónde that I has can- encontrado la lista de los 10 We're on media broadcast, temas para que yo but there may pueda... be other Están en Media places too. Broadcast, pero también puede It was haber otros sometime sitios. in Creo que fue en algún momento de enero o febrero. Yeah. El 12 de enero 12th of January, 20th. o el 20. Look between the 12th and 20th of January. Mira entre el 12 y el 20 de enero. If someone else wants to pitch in, go ahead. Si alguien más quiere colaborar, adelante. We can brainstorm together. Podemos hacer una lluvia de ideas juntos. You mentioned climate. Tú mencionaste el clima. Okay. ¿Este mismo? Climate. Bien, el clima. So they're interested in climate change. ¿Les interesa el cambio climático? We'll say them.
Diremos ellos and us. So y they're nosotros. interested in climate change. Les and are interesa we? el cambio climático Catherine? Yes. y Okay. también nosotros, Someone Catherine. else? Sí, bien. ¿Alguien más? The war between America and itself. La guerra entre Okay, so América I'm just gonna call y it the ella USA. misma. Vale, voy a llamarlo Estados Unidos. So they're interested in what's happening in the Les United interesa lo que States. pasa en los Are Estados we Unidos. interested, Graham? ¿Nos interesa, Graham? Yes. Sí. Why are we interested, Graham? ¿Por Why do qué we nos care what's interesa, happening in Graham? the United States? ¿Por qué nos interesa lo que pasa en los Estados Unidos? Because of the changes that they'll make that Por will los cambios que harán affect people y que afectarán a la within the población de United Estados States Unidos and y de around the todo el world. mundo. Why don't you care about Uzbekistan ¿Por qué no te preocupas por Uzbekistán or Cambodia? o Camboya? As We a do, priest? but we focus. Sí lo hacemos, pero We focus nos centramos más more on America because en los of Estados their sphere Unidos of influence, por su esfera de because of the influencia, flow-on effect porque will el be far efecto de greater in flujo that será mucho particular mayor en ese país country. concreto. So we only do it because they're a bigger country. Solo lo hacemos porque son un país más grande. Yeah, if I summarize Sí, what you sí, he said. resumido lo que has Yep, dicho okay, claramente. that's one. Sí, esa es una. Okay, so Vale. another one. Otra más. The coming together of La North unión de Korea Corea del and Norte Iran e Irán with Russia. con Rusia. This is Yambaki. Soy Jan Baki. Which article is that? ¿Qué artículo es that you ese? just said? Cuando acabas de decir, I think it's yo creo que es the el fifth. quinto riesgo. Okay, so Vale. without going into Sin the entrar en los países specific concretos, countries, can you tell me what ¿puedes tú decirme theme de when qué it talks habla about? un tema, el número 5, el que has number 5. mencionado? You mentioned North Que has Korea, mencionado Corea del Norte, Russia, and another Rusia country. I y forgot otro the third one you país. He mentioned. olvidado el tercero que tú has Iran. mencionado. Irán. Iran. So without Irán, sí, listing those sin specific enumerar esos countries, países tell me concretos. what it is that they're Dime qué es lo interested que in. les interesa. How they gang up together. Cómo in se fighting alían against, para USA, luchar but contra particularly los Ukraine. Estados Unidos, So the rogue. pero sobre That's todo the word contra that they Ucrania, used in the article. el pícaro. Esa es la palabra que se What does the utiliza term en el rogue artículo. mean in the context of ¿Qué Eurasia's significa el término pícaro en el geopolitical contexto de la worldview? cosmovisión Why they call it geopolítica de rogue? Eurasia? ¿Por qué se les llama pícaros? How they violate international laws. En cómo ellos violan las leyes Okay, we'll internacionales. go with that one. Vale, nos quedamos con esa. International law or norms. Derecho internacional So they're interested o in normas. that. Are we interested in that? ¿En eso están interesados? ¿Nos interesa a Yes. nosotros? Why? Sí. ¿Por qué? Because it'll have an effect to the whole world, Porque economically, esto tendrá un financially, efecto politically. en todo el mundo, Okay. So they're not económicamente, rogue because they're anti-American. financieramente, All the countries that you mentioned are políticamente. anti-American. Is that why they're rogues? Vale. Entonces no son pícaros porque son antiamericanos, Yes. porque los 3 países que mencionaste son Okay, so it's antiamericanos. not about international Es por eso que laws or son norms, pícaros. and it's, if you're anti-American, you're a rogue. Supongo que sí. Vale, entonces no se trata de las leyes o normas internacionales. Si eres antiamericano, eres un pícaro. That was the question to you. Esa era una pregunta para ti.
Are you there or are you thinking? And if I lost you. ¿Estás I'm ahí o thinking, estás pensando? I'm No sé si te he thinking. perdido. Estoy pensando. Ah, Let me ok. help you along. If you're going to call everybody who's Déjame anti-American a ayudarte. rogue, then Si what vas a do you llamar call pícaros a todos everybody los que son who's antiamericanos, American? entonces ¿cómo llamas a todos los que son americanos? So I'm looking Well, at this definition of word Estoy rogue. viendo So esta definición de la it's palabra this- Tell me what pícaro. the this opposite of rogue is. Tell me what the opposite Dime of qué es lo rogue is. contrario de pícaro. honest. Honesto. ¿De Okay, acuerdo? rogue is Pícaro es bad, malo and the opposite y lo of rogue contrario is good. de pícaro es Good, bueno. yes. Todos los americanos son All buenos. Americans are good. People who La love gente que ama a America are Estados good, Unidos es buena. and everybody who's Y against todos los que están America en is a contra de rogue, Estados Unidos or a son bad pícaros person, o malas or a bad personas country. o malos países. I don't No think you creo que believe tú that, do creas you? eso. No, ¿Lo no. crees? Okay, No. so Vale, this si es así, rogue este is pícaro not no es really realmente about sobre America, América, aunque lo even though it parezca. appears to be. Sí. Yes. We'll go with Vamos your a ir con su definition where you definición, said, donde dice actores who que violate or violan go o van against en contra de las leyes international law internacionales or o international normas norms. internacionales. Another Otra one. más. What else is ¿Qué más le Eurasia interesa a interested in? Eurasia? Ungoverned AI. ¿Inteligencia artificial no gobernada? Okay, so It's let's Brendan. call this Vale, por Who was cierto, that, by the ¿quién way? era? Brendan. 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 So I don't want to call it No AI, quiero I don't want to llamarlo put AI inteligencia there, I want to artificial. make it more general. No quiero poner ahí inteligencia artificial ahí. Quiero Information. hacerlo más general. Or ¿Guerra de información o We can't call it información? war. No podemos llamarlo guerra. Oh, it's information. Entonces, información. Okay, so this company Bien, is así que esta interested empresa in está interesada en la information. I'm información going to call it the latest y voy a llamarlo development. los últimos acontecimientos. They're not interested in books, ¿Por qué no are they? están interesados en Books, libros, No. verdad? Los information. libros son información. The latest Los developments últimos avances en información. in information. Los últimos avances en información. So we Y know sabemos they're interested in that. que están Are we interesados en interested in eso. that? ¿Nos interesa a nosotros? Yes, we are. Sí, Okay. lo estamos. Someone else. We've De done acuerdo. 1, 2, ¿Alguien 3, más? 4. Hemos hecho 4. Middle Oriente East on the Medio al brink. borde del abismo. Soy Marie Marie. speaking. So, it's not the brink. No es el borde, lo llamaremos Oriente Medio. So they're interested in the Middle East. Les interesa Oriente I Medio. guess that's the middle of Supongo que es el medio de lo que sea So en they're el interested. este Are les we interesa. interested in the Middle ¿Nos East? interesa Oriente Medio? Yes. Sí. Anything else? ¿Algo más? You mean about the Middle ¿Te refieres East a Oriente or Medio o te another refieres a otro? Another subject. A otro Anybody tema. with another subject? Alguien con otro tema. Global inflation. Inflación mundial. Inflation. La inflación. Where do you see ¿Dónde that? ves eso? ¿Qué Which number? número? Number 8. Número 8. Number 8. Número No room 8. for error. And who is this? No hay lugar para el error. ¿Quién habla? Who am I speaking ¿Con quién to? estoy hablando? Josephine. 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 So I'm going to call it the economy. Voy a llamarlo economía. Are you okay to put ¿Te parece economy? bien que pongamos All economía? good. ¿Todo bien? Is that how you spell economy? ¿Es así como se escribe economía? Are you interested in the economy? or ¿Estás this interesada en la movement? economía o este You movimiento está individually? interesado en la economía? A ti, no individualmente. But we got to survive. Tenemos que sobrevivir. No, I don't mean that's what I'm saying. Not you individually. No, You no have quiero to survive. I'm decir saying que the eso es lo que movement. estoy This diciendo. No movement is individualmente interested in tienes que the sobrevivir. economy. Pero lo que digo es, este movimiento está interesado en la economía. Because economy is money. Porque la economía es dinero. Well, you got to have money to. Bueno, tienes que tener Just dinero yes or para no. Tell me moverte. what is this movement Solo sí o no, interested in? dime. Yes? ¿Qué le interesa a este movimiento? Yes. ¿Sí? So No, this is not if- about No your se trata de personal sus finanzas finances. personales. This is about the movement's Se trata del objective, objetivo the del movimiento, reason for la razón de existing. ser No. del movimiento. So ¿No? So you're saying we're Tú not dices que no interested in nos interesa la economy. economía. Anyone else? Any other issue? ¿Alguien más? ¿Algún otro tema? China. China.
Definitivamente están interesados en China. ¿Estamos interesados en China, Brody? Sí. De acuerdo, vamos a ir con esos 7. No recuerdo quién dijo que nuestros intereses... Brian, dijiste que nuestros intereses no se alinean totalmente con los suyos. No sé si estás de acuerdo con que la economía sea un ejemplo en el que no nos alineamos, pero ¿podrías darme algo en lo que no nos alineemos con Eurasia? Porque en este momento parece que estamos totalmente alineados con ellos. ¿Puedes darme un ejemplo en el que no lo estemos, Brian? Creo que se puede utilizar la economía y decir que nos interesa la economía como un movimiento. Esa es mi creencia personal. Claro, ok. Así que no fui a desglosar estos, pero estás diciendo que en realidad no estás de acuerdo con Josephine. No voy a usar ese como ejemplo. Dame otro en el que no estemos alineados con Eurasia. No tengo ninguna. Yo quería ver una diferencia debido a nuestro principio básico de por qué estamos aquí. No crees que somos diferentes, solo quieres creer que somos diferentes. Quería ver algo diferente porque no nos mueve el dinero. Sí, tienes razón, de acuerdo. ¿Y querías que Brody nos mostrara eso o que Lee nos mostrara eso? ¿O simplemente querías creerlo? Yo esperaba que alguien me sacara del agujero, pero no fue así. Vale, entonces, Brendan, ¿por qué nadie fue capaz de sacar a Brian del agujero? ¿Estás ahí, Brendan? Oh, sí. Supongo que fuimos metódicamente a través de cada uno en la superficie. Y sí, no había ninguno que lo pareciera. Todos estábamos interesados en lo mismo. Esa no es la respuesta a la pregunta. La pregunta es, Brian, dijo que debe haber. Existimos para un propósito diferente. Tiene que haber alguna diferencia entre nosotros. Y él esperaba que alguno de ustedes les dijera una, porque no quiere creer que somos idénticos. ¿Por qué se equivocó, Brian? Porque este movimiento está muy interesado en los acontecimientos externos, y soy Marie. Entonces, ¿por qué el movimiento está interesado en los acontecimientos externos y también lo está Eurasia? ¿Esa es tu respuesta? Bueno, probablemente no era lo suficientemente fuerte. Es vital para este movimiento saber qué movimientos externos. Pero es por eso, Brian, déjame detenerte un minuto. Puedes usar cualquier palabra esencial, vital, necesaria, pero quiero saber conceptualmente por qué. Porque es profético que este movimiento comprenda los acontecimientos externos. Todo lo que acabamos de escribir aquí, Eurasia no es una organización profética. No les importa la profecía. Les importa hacer dinero para ellos y sus clientes. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora dime, ¿por qué estamos alineados con alguien que sí lo está? Algo que cree en una visión del mundo o en un ethos que rechazamos. Porque lo que les afecta económicamente nos afecta proféticamente. Vale, porque lo que no les afecta a ellos, lo que afecta al mundo o a sus clientes económicamente, nos afecta proféticamente. Voy con eso. Brendan, ¿quieres decir algo? Yo solo estaba escuchando lo que dijo Marie y suena bien. Ok, entonces dime lo que dijo. Porque estábamos hablando y luego Marie saltó y así no te dejé de terminar tu punto. Oh, no, solo escuchaba más, pero nuestros intereses son proféticos. Y supongo que esa compañía mira las cosas que analizan, usan datos, no parecen usar teorías conspirativas. Por lo tanto, sacarían las conclusiones con bastante precisión. Y como resultado, estamos rastreando a través de la historia y la profecía y se están alineando.
Creo que sus clientes estarían un poco decepcionados si empezaran a utilizar teorías conspirativas y datos falsos. Okay, so I've Vale, got yo he puesto not equivalentes. really equivalent. No son I've realmente got equivalentes, pero data, tengo I've got datos. they're A ellos les interested interesa in la the economía, economy, about el dinero y a funding, nosotros la we're interested in profecía. prophecy. ¿Algo más? Anything ¿Alguien else? Anybody? más? Can I add a nail ¿Puedo in my añadir un comment? clavo en mi ataúd? Yes. Sí, Just the es statement la that we afirmación use que all the time, utilizamos the todo el personal tiempo. Lo is personal es political. político. And what does that ¿Y qué mean in significa this eso en este context? contexto? I think it's Creo que muestra la relación between entre los political climas climates políticos de around todo el the world and how mundo that y cómo afectan a las impacts personas. individuals. Right. Cierto. We missed one Nos perdimos uno because I said we're doing number porque 3. dije que haríamos el Now número I'm doing number 3 y 3. nadie me dio el número 3. And let's A go. menos que me lo haya perdido. And it's here. Y está aquí. Who wants to ¿Quién quiere volunteer what ofrecerse number 3 voluntario o is? voluntaria para poner el On our list. número 3 en nuestra lista? Ukraine. Bien, la respuesta Okay, no so es the answer is Ucrania. not No les Ukraine. importa They Ucrania. don't care about Ukraine. Ukraine could go down the tube Ucrania route podría ir por el and just go. tubo They y would que go iría a to Polonia Poland. y diría, no ponga su dinero en Ucrania, pon tu dinero en Polonia. So it's not- Así que la respuesta no the puede answer ser can't be Ucrania. Ukraine. Because Porque Ucrania no Ukraine es un is factor factoring como like Estados the Unidos. USA. Ucrania Ukraine no is es un factoring factor like como China. So I'd like a Me different gustaría answer than Ukraine. una respuesta diferente a Ucrania. The threat of Russia. La amenaza de Rusia. Sorry? ¿Lo siento? We'll go with Brendan. Iremos con Brendan. Hear what you said. No escuché lo que has dicho. The threat of La amenaza Russia. de Rusia. Okay, so you want Vale, to put ¿quieres Russia poner there? a Rusia ahí? Yes, please. Sí, por favor. Okay. De acuerdo. Anyone ¿Alguien else? más? Ray? ¿Rey? I had something Tenía algo que to añadir. Oh, who's ¿Quién that? está hablando? It's Lynn. Soy Lynn. Okay. Lynn, Vale, you're- Lynn, ¿estás you're hablando? talking. Yeah, I know. Sí, lo sé, Clever, es isn't it? inteligente, ¿no? I'm actually in Wordy Bullock, so we're I- signing Estaba each bromeando, other. de todos modos. Anyway, so So my Brendan said Rusia. Russia, and you say ¿Y dices? global Conflicto conflicts. mundial. They're interested in global Les interesan los conflictos war, bélicos mundiales, basically in general. básicamente en general, y And how cómo that repercuten los impacts factores economic económicos. Okay, but this Vale, is a pero esto no global es una war. guerra global. This is something that's Esto es algo que está pasando happening en Ucrania. And Oh, okay. De Righto. acuerdo. so I was it needs to be relating- Me something refería a algo more más specific, específico, because there'll be porque wars habrá and rumors guerras of y war rumores de everywhere. guerra por todas We could go into partes. a lot of this and talk about Podríamos war. hablar mucho de esto Sure. y de la guerra, claro. So I'd have to agree with Tendría que Brendan estar de and acuerdo Russia. con Brendan entonces. Rusia. Just Russia. Vale, So, solo Rusia. tell me Dime, who's got the biggest ¿quién economy? tiene la economía más Probably grande? get the Es una pregunta question. capciosa. Italy ¿Italia o Rusia? Who's got the biggest ¿Quién tiene economy? la economía más The grande? bigger economy. ¿La economía más grande, Rusia o Italia? Russia. ¿Rusia? Who said that? ¿Quién ha dicho eso? Marie. 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 Marie, So it was a trick era una question. pregunta trampa. Terry? ¿Terry? Yo pensé que era lo mismo. So Terry says it's Terry about dice the que es same. más o menos lo mismo. We'll go with about the same. Lo mismo. So, Así que, Marie, if you were to si tuvieras que compare comparar a Italy, Italia, I don't know what you know about no Italy, sé lo que to sabes de any- Italia, any of the con other cualquiera de los major otros grandes países European europeos, countries, where would ¿dónde you tú rank situarías a Italy? Italia? Top, middle, ¿En la parte bottom? superior, medio o inferior? For the economy, ¿Estamos hablando de economía? Economy, Sí, yes. de economía. I'd say Yo diría que abajo, Bottom. en el fondo, abajo. So, if we're going to say Si vamos a decir Italy's at the bottom, que Italia está en la parte we'll inferior go with y vamos a ir con la Terry's respuesta de response, which is Terry, an accurate one, que es una that acertada, Russia que and Rusia e Italy, Italia, depending on the dependiendo year, del varies, año, but they're about the same. varía, pero está más o menos So, igual. Russia Rusia is not a no es un significant país economic económicamente country. importante. It Está ranks muy really abajo en la low clasificación de los países in- más ricos. If you say, who's the richest country, who has the most Los que tienen más economic influencia influence, all of económica y todos those esos metrics parámetros. are really low. So, Así que, Brendan, why do you ¿por want qué to put quieres Russia poner a there for? Rusia aquí If Russia si is Rusia just a es two-bit solo country? como un país de 2 bits? Uh, Am, because Porque it has
oversized. tiene una Influence. influencia sobredimensionada. What causes its ¿Cuál es la oversized causa de su influence? influencia sobredimensionada? Someone else. Otra persona. Why is it so ¿Por qué es tan influential? influyente? Because it's got ¿Porque nuclear tienen armas nucleares? Because of its military, Por su yes. ejército, sí. It's overly, Es excesivamente influyente influential por su because of its ejército. military. Not because No it's run porque by lo a dirija un dictator. dictador. North Pero Corea del doesn't Norte control no controla the el mundo world de la in the way forma en that que Russia Rusia does, lo or hace o lo manipulates it, manipula. and it's run by Y está dirigida a rogue, por un pícaro, as much as tanto Russia como is, if we Rusia, use their terminology. si vamos a usar su terminología. So it's not that it's No es run que by esté a rogue, dirigida it's por just un because its pícaro, es military porque is es que su oversized. ejército es sobredimensionado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yep, I'm gonna take Sí, that as a voy a yes. tomar eso como un I'm sí. not gonna put Y no voy a Russia poner here, Rusia if you don't aquí. mind. Si no te I'm going importa, to voy a put poner Europa. Europe. I'll put Y voy a poner Russia Rusia entre paréntesis. in brackets. Para So que we know they're sepamos interested. que Are we interested están in interesados. Europe ¿Estamos and interesados Russia? en Europa y Rusia? Elder Parminder, Anciano Parminder, I just acabo de looked mirar up and Italia ocupa Italy el is 9º lugar en la economía ninth in the economy y and Rusia Russia is ocupa third. el tercer And I lugar. think we'd be Y interested creo que in nos the interesaría la USSR Unión because it's the Soviética king of the porque es el south. rey del sur. Okay, so, Bien. Terry had said Terry they're había about the dicho que same, son más o menos and iguales you're saying y tú estás diciendo en actually it's realidad lower que es than incluso Italy, más bajo que Italia, at least currently, and you're saying al menos en la we're- actualidad. we are Y tú estás interested diciendo que estamos interesados en in Rusia y Russia and Europa. Europe. We're all on the same ¿Estamos page. todos en la misma So página? climate. Can someone Clima. tell me why we're ¿Puede alguien interested in the decirme por qué climate? nos interesa el clima? Why do we care what's ¿Por qué gonna nos happen? importa lo que va a pasar con el clima? Why are we ¿Por qué nos interested? interesa? You should know, Tú deberías because we did saberlo a porque recent creo que study hiciste un on it, estudio or reciente Brody sobre did ello. one with the group. O Brody So hizo why- un estudio con el why grupo. is this movement interested ¿Por qué in este movimiento está climate interesado en el change? clima o el cambio climático? Because of equality. Por la igualdad. Tell me Equality. tell me the connection about Háblame equality de la and relación climate. entre la igualdad y el cambio climático, Briefly. brevemente. I'd, um, I wasn't Yo no part of that participé en study, ese so estudio, I just have to say así que solo tengo que what I decir assume, which is lo that que it supongo affects the que lower class, it es que afecta a la clase affects the baja, poor and it affects, women more afecta a than los pobres y other afecta a las mujeres más que a otras personas. It affects women ¿Afecta more than más a las mujeres que a otras people. personas? It affects, yeah, Y afecta and a los it affects the pobres y a los poor países and del the tercer third world mundo. countries, So I've got Vale, I've tengo got poor, pobres and it y affects afecta a las women. mujeres. So it affects ¿Y women more afecta than más a children? las mujeres que a los niños? No, No, it affects said the more women than and the afecta a las children. mujeres y a los niños. So you'll put women and children Entonces pones together. mujeres y niños juntos. It affects. It Bueno, affects afecta a los países the poor pobres, countries, the a los third world países del tercer countries, mundo, more más que a than los all the otros other países. I countries. put poor. Oh, okay. Oh, de acuerdo, yo puse Um, pobre y puse mujeres. Okay. And, De acuerdo. and children ¿Y los would go niños with irían con las women. mujeres? And children. ¿Y los niños? And you're saying all of this is Y tú estás to do with diciendo que todo equality. esto tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Yes? Yes, Sí. yes. Anyone ¿Alguien else? más? I take it we all agree with Supongo that? que todos estamos de acuerdo. Nobody wants to add ¿Nadie anything? quiere añadir nada? So, USA, Estados why are Unidos, we ¿por qué nos interested in interesan los USA? Estados Unidos? Terry, why are we Terry, interested ¿por in qué nos USA? interesan los No one Estados knows. Unidos? Oh, they don't care. ¿Porque nadie sabe o no les importa? Apocalipsis 13. We'll go with prophecy. Iremos con la profecía. And we were given Revelation Y se nos dio 13. Apocalipsis 13. Terry Terry podría haber ido a muchos lugares, pero fue Apocalipsis 13. Y supongo que el versículo o capítulo que veríamos, vi una segunda bestia levantarse de la tierra. Es por eso que estamos interesados en los Estados Unidos. No es porque sean grandes, no porque sean los mejores,
E incluso el término tierra gloriosa puede entenderse de varias maneras a partir de Daniel 11, pero son un tema de profecía bíblica. Por eso nos interesan. Leyes y normas internacionales. ¿Por qué nos interesan? ¿Ley dominical? Necesito algo más que la ley dominical. No estoy seguro de lo que eso significaría. Un segundo. Mary, Brody. Las leyes, normas e instituciones internacionales promueven generalmente la igualdad. Están socavando las instituciones. Sé que hay un componente económico en ello, pero socavan cosas que trabajan para promover o establecer la igualdad. Así que estamos aquí. ¿Dónde estaban los pícaros? ¿Estos son los pícaros? Si eso es lo que pensé que era. Las leyes y normas internacionales nos interesan porque promueven la igualdad y podríamos decir o poner como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien quiere comentarlo? Estas leyes y normas internacionales que promueven la igualdad, ¿puede alguien decirme en qué año empezamos a interesarnos por este tema, por promover la igualdad? Díganme un año en el que dijimos que queríamos centrarnos de verdad en este tema de la promoción de la igualdad. Este es un ejemplo de ello, no es la fecha cuando se trata de leyes y normas internacionales. Que alguien me ofrezca una fecha en la que empezamos a interesarnos por este tema. Este de aquí. Estos pícaros. Los llamaremos los pícaros. 2015. ¿Quién está hablando? Jan Baki. ¿En qué año has dicho? ¿2015? Yes. Sí. ¿Alguien más? Greg, dame una fecha. Yo estaba pensando en el año 2019. ¿2019? Catherine. ¿Se trata solo de nuestro movimiento? Como quieras que entiendas mi pregunta. Bueno, podría decir 1888 o 1989. ¿Por cuál te decantas? 1888. No, vamos a poner 1989 porque solo quiero hablar de nuestro movimiento. Rachel, ¿estás con nosotros, Rachel? Probablemente Chris está en mi ordenador. ¿Es 2021? ¿Quién es? Oh, Rachel, ¿tú eres Bordy Bullock en Zoom? Sí, soy Bordy Bullock, lo siento. Vale, dame un año. Yo iba a decir 2015, pero 2021. 2021. Iremos con esos 4. ¿Alguien quiere añadir alguno más? Yo voy a ir con... Voy a ir con 2014. Eso fue de Terry. Yo voy a ir con 1888. Vale. Terry dijo, te he engañado diciendo que este movimiento... Y quería saber cómo veríamos eso. Si hubiera dicho otro término. Por ejemplo, Adventistas del Séptimo Día, ¿tu respuesta habría sido 1888? Incluso si nos remontamos a 1989 o 1888,
Es anterior a todas estas fechas. Y supongo que estas fechas, no sé quién dijo 2015, no sé lo que recogieron en 2015 con respecto a la comprensión de este movimiento o la creencia en la promoción de la igualdad. No voy a preguntar a todo el mundo lo que estaban etiquetando en estas diversas fechas, porque tenemos 2014 y un 2015, pero esta idea de promover la igualdad ha sido algo que el pueblo de Dios ha entendido desde el principio de su existencia. Si puedo decir eso. Hemos cometido muchos errores. Nosotros como adventistas, incluso quizás en nuestro movimiento, hemos cometido muchos errores, pero un entendimiento clásico de la ley dominical, especialmente como lo dijo Jones en esas audiencias del Senado por Blair, todo está relacionado con el tema de la igualdad. Y todo lo que hemos hecho es centrarnos más, no en dar prioridad a la igualdad, sino en la amplitud y profundidad de lo que realmente es la igualdad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Brody. Así que esto es lo que creemos. Hasta hace poco solíamos pensar que la ONU y la Unión Europea eran organizaciones malignas. Eso significa que no creíamos realmente en la Declaración de los Derechos Humanos, ¿vale? ¿Y por qué creíamos que eran malvadas, Brody? Proféticamente teníamos una comprensión incorrecta de su papel en la profecía. ¿La ha oído todo el mundo a Brody? ¿Alguien no la ha oído? We can't hear the last couple of things. No hemos podido oír el último par de cosas que ha dicho. Teníamos una comprensión incorrecta del papel de la ONU en la profecía bíblica. Brody, ¿dónde ves a la ONU en la profecía bíblica? ¿Me estás pidiendo que entre en el Apocalipsis? Ya sea una imagen o un capítulo. Como representante de los reyes reunidos en el fin del mundo, los 10 dedos de los pies. Vale, no sé si todo el mundo la ha oído. Antiguamente, cuando examinamos las normas y las leyes internacionales, lo hacíamos a través de la lente de Daniel y Apocalipsis, y dependiendo de qué historia estemos hablando, son los gobernantes de la tierra. En la Biblia se habla de los reyes de la tierra, todos se reúnen, y cuando todos se reúnen, ¿por qué todos ellos se reúnen? ¿Alguien quiere dar una respuesta rápida? ¿Por qué se reúnen? ¿Quién está reuniendo a los reyes? ¿Quién? El Islam. Antonio dijo Islam. Sí. Y yo voy a sugerir que no. Hay otra historia que une a los reyes con respecto al Islam, pero no es esta. ¿Alguien más? Molly. ¿América? ¿Podríamos decir que Estados Unidos une a los reyes? ¿Alguien más? Terry, una respuesta rápida. Entonces tenemos la ley dominical, tenemos América. ¿Brendan? Bueno, supongo que solíamos pensar que el papado. Voy a ir con el papado. En Daniel 2 es el hierro. En Apocalipsis 17 es la mujer que cabalga sobre la bestia, siendo la bestia los reyes. ¿Alguien más dijo algo?
Is it the Josephine? whore Josephine, Revelation 17? Apocalipsis 17. Well, same as Brendan. Bueno, lo just a mismo que different Brendan, word. solo una palabra diferente. The whore of Revelation 17. La prostituta, Yes, yes. So I mujer just said the prostituta de word Apocalipsis there. 17, sí, es Okay. así, que acabo de So, decir la mujer we allí, used to ok. believe Entonces, that, solíamos creer que el papacy papado o or esta this entidad religious religiosa, entity, it's not just the y no es papacy, solo el papado, because we have, porque tenemos el um, espiritismo, el spiritualism, catolicismo Catholicism, y el and protestantismo Protestantism. apóstata. All these religious entities are gonna Todas bring estas entidades these religiosas van a kings reunir together a estos reyes and to y control them to do controlarlos their will. para hacer su voluntad. We're okay with that. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? And the fact they're all coming together Y el hecho de que is where todos we ellos get this se idea of están a one world uniendo, en government. donde obtenemos esta idea de un gobierno mundial. And if they're all coming under Y si todos the ellos están duress of viniendo bajo these la religious coacción de estas entities, or entidades religious religiosas, entities, singular or plural, however you view o it, we would view that, entidad religiosa, singular o plural, como sea que lo veas, organization being veríamos bad. esa organización And como in mala. today's language, Y en el lenguaje actual, Brody said Brody that it dijo would be the que UN, sería la ONU and we'd go with the y EU también as well. iríamos con la Unión There are Europea. other, Hay regional, otras entidades entities regionales que se together. reúnen, But pero we'll go iremos con with esas. those ones. And therefore we would look Y por lo to them tanto, as being los veríamos bad. como malos. Everybody okay with ¿Todos de that? acuerdo con eso? Good. So, Bien. latest developments Los in últimos avances de information. información, Why are we interested in that ¿por qué for? nos interesa eso? Why are we interested in ¿Por qué nos interesa la inteligencia artificial AI or the internet o Internet o estas nuevas or these tecnologías? new technologies? Todo tiene que ver con la Why información. ¿Por qué nos are we interesa? interested? It's Brendan, one of the Soy Brendan. foundational Es uno de los mensajes messages of fundamentales del Midnight clamor de Cry, which medianoche. causes, you know, That The can't be rising- an answer to No say puede it's ser una part of respuesta Midnight Cry, decir que es because parte del that clamor No. de medianoche. Oh, carry on then, sorry. Oh, Fine. perdón, continúa. yeah, Siento so, haberte interrumpido. well, it Sí, pues hace causes que América America to se defeat derrote a itself sí misma and Russia to fall y que and Rusia rise caiga over y past, suban las winning the batallas menores. minor Let's not go with- battles. Let's not go with America No hablemos or de Estados Russia, Unidos o or Rusia. Dame una comprensión más genérica de por qué estamos interesados en los últimos avances the latest de la información. information. Can I say something? ¿Puedo decir algo? Sure. Sí, claro. Can we add the institutions? ¿Podemos that añadir develop las instituciones these que AIs? desarrollan estas inteligencias artificiales? So, give me the name of one institution. Dame that el nombre de una develops institución que these, desarrolle estas information tecnologías de la technology. información. Give me an example of Dame an un institution. ejemplo de institución. Software and ¿Software y Technology. tecnología? So the reason I La asked razón de that, mi pregunta maybe I didn't es que fully quizá understand no the entendí studies, bien el estudio que we hicimos had a earlier in the principio de week, semana, but I thought it's pero not pensé que no son las instituciones las que promulgan o desarrollan, sino las empresas privadas. Y parte del debate que mantuvimos es si deberían ser las instituciones las que lo hicieran o dejarlo en manos de las empresas privadas. Así es como yo lo entiendo. Quizá lo veamos de otra manera, o quizás yo no lo haya entendido bien, pero no creo que una institución sea una empresa privada. I follow you. Te sigo. you. Gracias. Vale, genial. ¿Alguien más? Primero Catherine y luego Greg. And then Greg. Okay. I see the whole great Bien, veo controversy toda la as gran being controversia como a war una guerra de of narratives narrativas o una guerra de words, palabras, and so it y fits por eso that we'll encaja be interested que nos in interese la guerra de la información information war o or las information tecnologías technologies, de la información, because basically porque it básicamente gets da más more poder power a to estas these cosas. things. Okay, so are you okay Vale, ¿te with parece me bien using que the en vez de words usar of las ideas? palabras pongamos Yeah, ideas? Sí, Okay, so desde this is the luego. war of Vale, así que esto ideas es la guerra or de ideas ideology? o ideología. So I got Yes. that bit, and Entendí then you esa added parte another y luego añadiste otra parte. Well, if we're talking about the development Bueno, of si hablamos technologies del that desarrollo de improve that, I tecnologías que guess, mejoren eso, supongo. Okay, I'll go with that then. Voy a ir So con eso it's entonces. the war- it's to do with Tiene the que war ver of con la ideas, guerra de ideas and
y es sobre el desarrollo. En realidad lo tenemos aquí. Greg, acabo de decir que la Tercera Guerra Mundial es una guerra de información. Vale, no quiero hacer eso porque no creo que responda realmente a la pregunta, porque no sé qué es la Tercera Guerra Mundial. Y si es una guerra de información, termina convirtiéndose en un argumento circular si enmarcamos nuestra conversación de esa manera. Yo creo que esto vaya a razones más fundamentales. Y creo que esta es una buena, que toda la gran controversia es una guerra de ideología o de ideas. Y el concepto de desarrollo es que a medida que avanza esa guerra de ideas, ambas partes, sea como sea, utilizan las últimas armas o la última tecnología. Y por eso nos interesa. Nos interesa por ideas egoístas, porque el movimiento quiere utilizar la última tecnología de la información para poder hacer lo suyo. Pero también nos interesa porque si queremos entender cómo funciona la guerra de ideas, tenemos que entender cuáles son las últimas armas que están utilizando. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto? Yo, soy Josephine. Sí, quería decir, tenemos un mensaje y estamos interesados en la tecnología, cómo llegar a todo el mundo. Nuestros miembros les preparan, tú sabes, información. Durante el COVID tuvimos tecnología y pudimos seguir enviando nuestro mensaje, pero si no la tuviéramos, la tecnología, estaríamos atascados. De acuerdo, ¿alguien más? Oriente Medio, ¿por qué nos interesa Oriente Medio? Anciano Parminder, soy Rey. Sobre la guerra de ideas y el desarrollo, ¿tiene eso algo que ver con que mejoremos nuestra propia alfabetización mediática y entendamos cómo se difunden estas ideas y cómo navegar por ellas? Explícate un poco más, porque me inclino a decir que sí. No estoy seguro de si realmente se presentó en los estudios, pero sé que había una en línea, creo que el canal de YouTube se llama Crash Course. Me lo recomendaron hace un tiempo sobre la alfabetización mediática y la navegación por las noticias y esas cosas. Quiero detenerte. ¿Puedes tratar de hacerlo simple para que al menos yo pueda entender y todos los demás puedan entender lo que quieres decir? Dime qué tiene que ver con este tema y el punto que quieres que entendamos. Tamizar las noticias falsas de las reales y entender qué es verdad y qué es basura. Vale, entonces no es solo el último desarrollo en la información, es cómo entender la información. O tú has utilizado la palabra tamizar, es el término que usamos a menudo. Necesitamos entender la información, entender qué es verdad y qué es error. Y tú has dicho noticias falsas y noticias verdaderas. Básicamente se trata de entender que en esta guerra de ideas la gente va a utilizar información o técnicas de intercambio de información que intentarán deliberadamente oscurecer la verdad. Y tenemos que familiarizarnos con ello. No se trata solo de la parte tecnológica. No es solo entrar en el chat GPT o Google o entender cómo funciona Zoom. También se trata de entender cómo nos manipulan las palabras que las personas utilizamos. Tenemos que ser mucho más inteligentes al respecto.
Is that a fair ¿Es un buen summary of what you resumen said? de lo que has dicho? Yes. Sí, Excellent. The excelente. Middle East. Oriente Medio. Can't pronounce his name. No puedo pronunciar su nombre. Nata Korima. I'm sorry, I haven't Lo pronounced siento, your no name he properly. pronunciado bien tu Nata nombre. Korima. Nata Karima. You mentioned Mencionaste about lo Islam de que bringing el the Islam kings unía a los together. reyes y te And I dije said que I didn't no think it was creía that. que fuera eso. Oh, that was Oh, Tony? perdón, ¿eso era Anthony? Yes, I'll recommend it me. Sí, era Oh, yo. sorry. Lo We'll go siento. with Anthony. So, Iremos con we're in the Anthony. Middle East. Estamos Tell en me el what the Middle East Medio is. Oriente. Why Dime you qué fit es in the el Middle Medio East? Oriente. ¿Por qué nos interesa Oriente Medio? Is it because of ¿Se debe a las esferas de influencia y a la guerra proxy? We could do that with a number of places if we said that. ¿Podríamos hacerlo con varios lugares si dijéramos eso? Let Islam. Anthony do it. Deja que Anthony lo haga. El Islam. Antonio, sorry. Tell me Antonio. about the Middle East. Antonio, perdona. Háblame de Oriente Medio. Islam in El Islam en la profecía bíblica. Okay, I'm gonna need a little bit more than that. Vale, voy a necesitar un poco más que eso. okay, it's just a war between king of the Solo north una and king of the guerra south, entre el and, rey del norte y el them rey del using, sur, y ellos the Middle East usando los countries in order países to, de Oriente Medio para sus esferas de for their influencia, sphere of influence. For proxy para war, la guerra So I've proxy. got radical Islam in prophecy. I've got that one. Tengo el Islam radical en la profecía, tengo eso. ¿Qué más? king of the south and king of the north, they are using, Rey del sur y rey del norte Middle están East utilizando el Oriente Medio proxy wars in order for them to have para las influence guerras in, proxy con el fin de que in, tengan una areas that influencia they, en want. esas áreas. to have influence in. Okay, I've got King North in the Vale, south, tengo el proxy rey del war. norte y el rey del sur, else? guerra proxy, ¿algo más? That's all for me. Eso es todo para mí, Anciano Palminder. Vale, Molly, Apocalipsis 9. I don't know No what sé that qué means. significa eso. El tercer ay es parte de la Show me what profecía. that means. Dime qué significa eso. El Islam está profetizado, es el tercer ay de Apocalipsis 9, ¿no es así? And what does ¿Y qué that mean? significa eso? Islam is the Que el third Islam es el woe tercer ay en la of profecía prophecy. What is bíblica. that? No sé qué eso significa. Creo que causan... Creo que causan daño al pueblo de Dios a través de la información. Un segundo. So, ¿El tercer ay va a causar daño al pueblo de Dios? people? Sí, el Islam causará daño al pueblo de Dios y también con sus doctrinas y eso. Ok, gracias. Thank you. So, Elder- Anciana Terry, ¿por qué estamos interesados en el Medio Oriente? ¿Estás de acuerdo con la profecía del Islam radical? Rey del sur y rey del norte, guerra proxy. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con el tercer ay? ¿Cuál es el tercer ay? ¿No es una distracción en los asuntos internacionales que ralentiza el ritmo de la agenda de los demás? Okay, so Vale, if you put yourself on mute, si te Molly, pones for a en silencio, second. Molly, por un So, segundo, the third woe, el tercer ay, you said a distraction ya has dicho que es una distracción to whatever people a lo want que to sea do. que la They're gonna gente slow quiera them hacer, down. los van a frenar. So, if we go back to Si volvemos the al first primer woe and the ay y al second woe, segundo ay, we know that one of them is hurting, one of them sabemos is que uno de killing. ellos está Who are they lastimando y hurting uno de and ellos está killing? matando. These ¿A quién woes. están hiriendo y matando estos What's their ayes? purpose in life? ¿Cuál es su Who are they meant propósito to en la hurt? vida? Are they meant to ¿A hurt quién quieren herir? God's people, who are ¿Están good destinados a people? herir el pueblo de Dios, que es buena somebody gente, else? o algo más? Anybody want to comment on that? ¿Alguien quiere comentar eso? 'Cause if you know what their purpose Porque is, si sabes cuál era su propósito originalmente, sabes cuál será el final. Mary,
They distract the papacy. Ellos distraen al papado. Papacy. We'll In go that way with the they're actually papacy. helping. Tú utilizas la palabra Use the word distract. distraer. I think the Bible talks about killing. Creo que la Biblia habla de matar y herir. Is that what you mean by ¿Es eso lo que tú quieres decir con distraer? My memory is vague. Mi memoria es vaga. ¿Es el primer ahí Distraction. lo que trae la distracción? No importan los detalles, solo quiero entender lo que entiendes tú por distracción. Cada vez que venían a dañar al pueblo de Dios, Harm God's people. That's right. Every time the papacy cada vez que would el come to papado harm venía a God's dañar al people, pueblo de Dios, Islam would distract, el Islam distraía armies of a los Rome. ejércitos de Roma. Si todos tenemos claro que el tercer ahí no es para hacer daño al pueblo de Dios, espero que todos lo tengamos claro. ¿Terry? Sí, es un azote para Roma. Los estira y los aleja. ¿Qué es un azote? ¿Alguien me dice qué es un azote? Echa un vistazo rápido o Terry nos dará la respuesta. Azote. Es un castigo. Bien, el tercer ahí es un castigo. ¿Y castigo contra quién? No es el pueblo de Dios. El infiel. Those that are not Persecutor. El perseguidor. Un segundo. ¿No son los infieles? Antonio, ¿qué has dicho? those that are not sealed. ¿Aquellos que no están sellados? ¿Los que no están sellados? Eso puede ser correcto, pero no estoy seguro de... Mari ya nos dio la Oh, I said respuesta. the persecutor Por cierto, who's Catherine, persecuting God's yo dije el perseguidor, que persigue al pueblo de Dios. Bien, el perseguidor. Solo voy a decir que para abreviar, que es Roma. Es Roma 1, Roma 2 y Roma 3. Siempre es Roma. Que son los propios perseguidores del pueblo de Dios. Ellos son los que van a ser castigados por hacer algo malo. Y sé que no hablamos mucho de eso, pero hay muchas complejidades en todo eso. Porque Roma castigando al pueblo de Dios, ¿es algo bueno o malo? Brendan, ¿es bueno o malo? Malo es una pregunta capciosa porque depende. ¿Es Babilonia Roma? Yes. Sí, it is. lo es. Yes. ¿Es bueno o malo que Babilonia destruya al pueblo de Dios? It depends. Depende. Bien. Yeah. ¿Quién les dijo que destruyeran al pueblo de Dios? Dios. Entonces es bueno. Yeah. No es tan directo sobre Roma y su trabajo y luego recibe un castigo. Solo quería añadir esa parte sin explicarla. Ese es el tercer ahí, el castigo de Roma. ¿Y quién es Roma hoy en día? ¿Quién va a responder? ¿Quién es Roma hoy en día? Estados Unidos. Vamos a ir con los Estados Unidos. El rey del norte. No el papado. Esperemos entender eso. No sé sobre el futuro, pero hoy no es el papado. Uno más. Es lo que está pasando allí ahora. Iremos con Josephine primero. See the question ¿Puedes repetir la again? pregunta? Estoy confundida. Quiero otro tema. ¿Por qué nos interesa Oriente Medio? Voy a dejar hablar a Graham. Yes. Sí. Yo iba a decir que era la... la comprensión de Israel en la profecía bíblica por parte del buen protestantismo apóstata. Bien, esto es dispensacionalismo. Espero que esté bien escrito. El dispensacionalismo es un entendimiento de Israel, la nación de Israel en la profecía bíblica, y lo llamaron dispensacionalismo. Ese es, creo, el término protestante para todo este entendimiento y cómo ha llevado a la gente a hacer cosas muy extrañas. Cuando la gente sigue mirando a América y criticando a cualquier presidente,
el actual, el anterior y el anterior antes, cuando se trata de la política de Oriente Medio, la razón por la que América sigue dejando caer la pelota en este tema, cuando nunca lo hace, cuando se trata de Europa, y pensamos en Europa, pensamos en la OTAN, no deja caer la pelota en eso porque no tiene un componente profético en su política exterior en Europa. Todo se trata de dinero y proteccionismo, autopreservación. Cuando se trata de Oriente Medio es una dinámica diferente y es por eso que estamos interesados en el Medio Oriente, por estas razones. Saltaremos adelante. La economía. ¿Por qué nos interesa la economía? Apocalipsis 13. No sé lo que significa Apocalipsis 13. ¿No comprar ni vender? Vale. Nos interesa por el no comprar ni vender. ¿Alguien más? Una economía inflacionista afecta desproporcionadamente a las mujeres. La economía. Vamos a utilizar el mismo argumento para las mujeres y los niños pobres. ¿Es eso lo que estás diciendo? Correcto. Por eso nos interesa la economía, porque afecta a las mujeres, a los pobres y a los niños y a la igualdad. ¿Por qué se interesa Eurasia por la economía? Porque así pueden predecir dónde debe invertir la gente. Sí, les interesa la economía no solo para que la gente pueda predecir dónde invertir su dinero, sino también porque si algo va mal en una parte del mundo, por ejemplo, digamos países pobres, o gente cuyo PIB no es muy bueno, o cualquier métrica que quieras usar, acaba afectando a los países más ricos. Hablaremos de ello dentro de un momento. China. ¿Por qué no les interesa China? No, ¿por qué nos interesa China? Perdón. Terry, ¿por qué estamos interesados en China? Por su economía también. Esa es la razón por la que lo han puesto ahí. Su economía es tan grande que tiene una propia. ¿Y por qué nos interesa China? ¿Por qué nos interesa China? No tú y yo individualmente, sino como movimiento. ¿Por qué nos interesa China? Por su guerra con los Estados Unidos. Nos preocupa China por su guerra con los Estados Unidos. Muchos países están en guerra con los Estados Unidos. ¿Por qué nos preocupa la guerra de China? Por su tamaño. Vale, nos preocupa China por su tamaño. Por la economía que tiene la guerra. Debido a que estas dos superpotencias van a la guerra entre sí, que va a afectar a la economía mundial. Tuvimos algo acerca de la profecía bíblica de los Estados Unidos. ¿Está haciendo algo malo? ¿Está haciendo algo malo internamente y externamente? No discutimos eso. Cuando se trata de China, ustedes nos habéis dicho que tiene que ver porque son tan grandes, y voy a escribir grande. Y el desarrollo de la información y su efecto en el clima. Tiene los dedos grandes, bien metidos en todos esos asuntos. ¿Todos oyeron eso? ¿No oyeron lo que dijo? No quiero repetir lo que has dicho. Lo dijiste bien con tus propias palabras. China está metida en todos esos asuntos.
es un actor importante con el cambio climático. Su relación con los Estados Unidos es también un pícaro. Tiene su impacto en la interacción de la información y con todo lo anterior. Vale, he resumido todo eso para decir que es grande, pero también quiero dar otra sugerencia. La razón por la que nos interesa China, porque lo que podemos hacer, y no voy a decir cuál es, voy a unirlos, podemos comparar y contrastar, pero sobre todo comparar China con quién. ¿Quién es China? Exactamente a lo mismo a qué. Rusia. Rusia. ¿Quién dijo Rusia? ¿Brendan? Sí. Yes. ¿Otra persona más? Molly. El rey del sur. Rusia. Catherine. Italia. Yo dije Italia y la razón por la que dije Italia es porque Alemania tenía un amigo, tuvo un aliado en la Segunda Guerra Mundial, fue Italia, y el mejor amigo de Rusia es China. Vale, voy a colapsar todo eso para decir Rusia. Sí, bueno, yo habría dicho que sí, es la conexión con Rusia, es la razón por la que estamos interesados, porque es el mejor amigo de Rusia. ¿Alguien más? Sí, la misma idea con Catherine. Vale, todo el mundo va por Rusia. ¿Puedo hacer una sugerencia? Todos han ido con Rusia, solo dame el nombre. ¿Por qué nos interesan cuando hablamos de comparar y contrastar? Iba a decir Estados Unidos. Vale, nos quedamos con eso. No tienes que explicar por qué. Anciana Terry. Bien, Terry también dirá América. Quiero ir por los Estados Unidos. Lo que terminas encontrando es que China tiene una configuración completamente diferente. Uno es una democracia. No sé cómo queremos llamar a China. Comunismo no le hace justicia, pero diremos que es comunista. A pesar de que su configuración es completamente diferente, en realidad se ve que China y los Estados Unidos están encerrados juntos en su comportamiento, en su visión del mundo y lo que están haciendo. Y lo que pasa es que si decimos que China es lo contrario de los Estados Unidos, esa es una historia, que es la que la mayoría de la gente captó, que es que son lo mismo que Rusia. Si se quiere, son el oponente o el enemigo de los Estados Unidos. Pero creo que lo que es igualmente importante, o para mí más interesante, es que China es en realidad lo mismo que los Estados Unidos. Y lo que puedes ver es que puedes establecer una economía totalmente diferente, lo que significa un estilo de gobierno totalmente diferente, y acabas llegando al mismo sitio. Acaba haciendo exactamente lo mismo, por la misma razón, y utilizando todas las mismas herramientas. Y tienen su propia guerra interna, pero está tan sofocada allí que nosotros no tenemos esa visibilidad. No tenemos a los dos demócratas ni a los republicanos, pero ellos tienen su equivalente, aunque esté realmente silenciado. Creo que lo más interesante de China es que es un país grande y por tanto tienen voz y voto en lo que ocurre, pero también es idéntico a los Estados Unidos. Y cuando miras a Estados Unidos y no puedes ver las cosas, ¿qué hacemos normalmente? ¿Cuál es nuestra metodología? Vas a otro ejemplo para ver exactamente lo mismo, pero cuando lo miras a través de una lente diferente, se vuelve más claro. Y yo quiero sugerir que por eso China nos resulta tan interesante, por todas estas razones, porque son grandes y están metidos en todos estos asuntos y afectan a la geopolítica de todo el mundo. Pero también es porque acaban pareciéndose y comportándose de la misma manera que Estados Unidos. Trump quiere parecerse a Xi, no a Putin.
¿Habéis oído todos eso? Yes. Sí. Good. Bien. No. No. Last one. ¿Alguien Someone dijo said que no? no? Catherine, Catherine, ¿puedes repetir brevemente lo que Terry dijo Thierry? She briefly? said, Trump Ella wants to dijo, model Trump quiere himself tomar after como Xi modelo a and Xi not y no a Putin. Putin. Good. Bien, Because Putin porque Putin is a weak es una persona person débil in a two-bit en un country país de from dos an bits American desde una perspective, perspectiva and estadounidense, China y is China someone to es alguien emulate a quien as emular, is their leader. al igual que su líder. Does that help, Marie? ¿Eso ayuda, Mary? Yes, thanks. Sí, gracias. Great. Europe. Genial. Why are we Europa. interested in Europe? ¿Por qué nos interesa Europa? Can I just ask a clarifying ¿Puedo hacer una question? pregunta aclaratoria That con last point, este please. Is that último okay? punto, por favor? ¿Le parece bien? ¿De acuerdo? So, to clarify, Para que we're quede claro, interested in nos interesa China, so China we can compare para and poder contrast, so we comparar y can better contrastar y así understand entender America. mejor Is a that Estados the main Unidos. point? ¿Ese es el punto principal? It's the second point. I don't Es wanna el say segundo the main punto. one, Second because point. No Yeah, quiero decir second que sea el point. punto principal. Sí, segundo punto, Okay. de So acuerdo. we can better break down Podemos the USA, desglosar so we get a mejor a better, los Estados Unidos clearer para tener understanding una where we don't mejor y have más clara very good comprensión visibility. cuando no tenemos muy buena visibilidad. Yes. Sí, Okay, thank you. bien, gracias. Europe. Why are we interested in Europe? Europa, ¿por qué nos interesa Europa? Is it because we're in a global Porque world ahora now estamos en un and mundo global y that's, ahí es donde vemos, I don't know, the United no sé, las Nations. Naciones Unidas. I don't know. No sé, I feel like siento Europe que is a Europa es un important poder power in realmente the world importante en today. el mundo de hoy Affects us. que nos afecta. Okay. So the United Nations Vale, las is Naciones Unidas American tienen based, su it's not in sede Europe. en Yeah, América, it is. no está en Europa. Sí, así Just es. because they're big. Solo porque son grandes. Estamos interesados en Europa porque son grandes. ¿Eso es lo que has dicho? Yeah, I'm sure it's more than that. Sí, I seguro probably que es should have más que kept eso. quiet until I had a Probablemente better debería idea of what I haberme was gonna callado say. hasta tener una mejor idea It is It's good to speak. de lo que iba a decir. Es bueno hablar. It is prophetic Es because we saw profético war in the West porque and vimos France la guerra en el started frente from occidental earlier, like desde principios de 2003, 2003 y la anciana Tessa había identificado que Europa era esa parte was occidental that del mundo Western que estaba part of the world that siendo was coming atacada. under attack. Okay, so you're gonna go Bien, through an entonces tú vas application a ir of a través de una the aplicación de la First and Primera y Second Segunda Guerra World War. Mundial. Yes, yes, that's Sí. right. That's why we're interested. Por eso nos interesa. Okay. ¿De acuerdo? Anyone Sí. else? ¿Alguien más? Brody. Brody. Conectado con Rusia, supongo que está relacionado con la caída del Rey del Sur. So Brody has said, Brody ha dicho it's about que se trata de proxy, Proxy, King of the Rey del North, Norte, King of the Rey del South. Sur. Same argument El mismo was used argumento que here. se utilizó aquí. So we're interested Estamos in interesados Europe for that en reason. Europa por esa razón. Anyone else? ¿Alguien más? Séptimo reino de la profecía bíblica. The seventh kingdom. El séptimo reino de la profecía bíblica. Okay. Vale. I don't know what that is. No sé lo que es eso. ¿Cuál es el séptimo reino de la profecía bíblica? Son las Naciones Unidas, ¿no es así? So the United Nations Las are in Naciones Unidas America, están en not in Europe. América, no en Europa. Sí, pero los países están en Europa. No, the countries are No, all los around países the están world. en todo el mundo. There's more countries all Hay más around the world países than en there el are in Europe. mundo que en Europa. Okay, how about Ok, ¿qué tal si América es el nuevo mundo y Europa es el viejo mundo? Esa es la enseñanza adventista estándar. Y eso está conectado con la idea de que Europa es grande económicamente, pero también se trata de la conexión entre estas dos entidades, el nuevo mundo y el viejo mundo. Y acabamos de decir, ¿por qué estamos interesados en China? It's big. Es grande. Esa era la única razón. Pero ¿por qué podemos comparar y contrastar? Sí. Bien, ¿qué es el nuevo mundo y el viejo mundo? ¿Cuál es esa metodología o ideología? But that's a compare and contrast, Eso es comparar y isn't it? contrastar. Es comparar y contrastar. Dice, lo que pasó en el viejo mundo va a pasar en el nuevo. Catolicismo y protestantismo. Es Apocalipsis 13. La primera bestia y la segunda bestia. Por eso nos interesa Europa.
Lo que me interesó cuando pregunté por qué estábamos interesados en alguna de estas cosas, no todos, y no en todos los temas, pero sucedió con bastante frecuencia, y no sé si se dieron cuenta, de que los argumentos que dábamos eran los propios de Eurasia. Son grandes y hay un problema económico. Todo eso son sus argumentos. No son argumentos proféticos. Y cuando pregunté cuáles son nuestras razones, quería que nos diéramos cuenta de que es muy fácil desviarse y que deberíamos entender por qué nos interesan estos temas y por qué a Eurasia le interesan estos temas. Y algunas de las razones que damos ni siquiera son proféticas. Pueden ser emocionales, pueden ser las que pensamos que son proféticas, pero acaban siendo morales. Y hemos luchado con este concepto en nuestro movimiento durante mucho tiempo. La diferencia entre moralidad y profecía, ya sea si son lo mismo o no son lo mismo. Se me ha acabado el tiempo, ahora quiero disculparme, porque yo iba a hablar de la guerra en Ucrania, pero al final no hablé de ello. Aunque hoy sea un día especial, como todos ustedes saben, pero lo que quería que viéramos es que esta organización, que es Eurasia, que está centrada como un láser en entender un tema, ¿qué están intentando entender? Es una gran pregunta, así que no sabrás a qué me refiero. Están tratando de entender y analizar, y lo llaman geopolítica. Terry ha dicho que están tratando de entender las relaciones. ¿Es correcto? Las relaciones. Voy a llamarlo patriarcado. Están tratando de entender y analizar el patriarcado. ¿Y cuál es el objetivo o propósito de este movimiento? Voy a decir que es lo mismo. Esto es Eurasia y esto somos nosotros. Y la razón por la que estamos tan alineados es porque ellos necesitan analizar y comprender cómo funciona el sistema patriarcal. Y eso es lo que hacemos. Por eso parece que ellos y nosotros somos lo mismo. De hecho, podríamos hacer negocios con ellos y nos iría muy bien juntos, porque todos vemos las cosas de la misma manera. Es porque es el patriarcado, la forma en que funciona el mundo. Nosotros lo vemos importante y ellos también. Obviamente nuestros objetivos finales son diferentes porque queremos analizar esto y ver hacia dónde va. Y ellos quieren analizarlo y ver cuánto dinero pueden ganar. Pero también quiero que veamos que queremos que todo quede bien, ¿no? Queremos lo que llamaríamos igualdad. Eso es lo que sería bueno. ¿Crees que en Eurasia quieren igualdad? ¿Crees que les gustaría? A ellos también les gustaría. ¿Por qué les gustaría eso, Brody? Brody dijo que sí. ¿Por qué querrían igualdad? Por su mundo personal, porque están formados por personas que quieren el bien. Brody dice que quieren igualdad porque son buena gente. ¿Terry? Porque funcionaría. Un segundo. Terry dijo porque funciona. El mundo funciona actualmente. Ya funciona. ¿Por qué trabajar por la igualdad? Terry dice que no funciona muy bien. Wall Street está casi en su SP500 más alto que ha sido nunca. Funciona bastante bien. ¿Ese es tu único parámetro? ¿Que el mundo funciona ahora? No estamos preguntando mi parámetro. Estamos preguntando el parámetro de Eurasia. La pregunta que te hice fue, ¿están interesados en el mismo objetivo que nosotros, la igualdad? Y creo que la gente dijo que sí. Yo diría que la razón por la que les interesa es porque la igualdad produce o promueve la prosperidad. Y la prosperidad se mide por diferentes parámetros. Pero todos ellos gravitan
hacia un mayor nivel de vida. Y lo que ha sido bien investigado cuando se trata de migrantes, inmigrantes, cuando se tiene una afluencia de personas de diferentes países, vienen a cualquier país, Estados Unidos es un ejemplo, el país prospera de hecho, aunque pueda haber algunos problemas iniciales y aunque la gente piense que le están robando el trabajo, etc. La razón por la que estarían interesados en la igualdad es porque todo el mundo se beneficia de ello. Y la gente se beneficia por diferentes razones. Y nosotros también estaríamos interesados en que la gente se beneficiara económicamente. Pero tenemos otras razones por las que nos interesa la igualdad y la justicia y la calidad de vida de las personas. Quiero sugerir que la razón por la que este negocio de hacer dinero está interesado en el mundo y mira al mundo exactamente igual que nosotros es porque quieren entender cómo funciona el patriarcado, igual que nosotros. Pero lo que también les gustaría hacer, y no creo que tuvieran capacidad para ello, y tampoco creo que nosotros la tengamos, es influir en la geopolítica. Pero lo que realmente les gustaría es un mundo basado en la igualdad o la justicia o el Estado de Derecho, porque es la mejor manera de hacer montones de dinero. Y a nosotros nos interesa, porque nos centramos en la prosperidad, en un buen nivel de vida, aunque no hagamos hincapié en el dinero, sino en el respeto y la decencia, en la forma que nos tratamos los unos a los otros. Quiero que lo veamos porque la Biblia habla del dinero como la raíz de todos los males. Y si realmente todos nos tomáramos en serio lo de gastar tanto dinero como quisiéramos, en realidad todos promoveríamos la igualdad. Y no es verdad que la supervivencia del más apto, el rico se hace más rico y el pobre más pobre, realmente ayude a la gente, porque los ricos podrían hacerse mucho más ricos si realmente hicieran más ricos a los pobres. Y eso se ha demostrado una y otra vez. Y es mala ciencia y en realidad es un principio satánico. Solo quería ver que en nuestro día de conversación me he quedado sin tiempo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? De lo contrario voy a cerrar. No se me permite pedirles que comenten. Así que vamos a cerrar con una oración. Querido Dios Santo, quiero darte las gracias por ayudarme a tener una idea más clara de lo que es desear y promover la igualdad. Lo que realmente deseo para mí y cómo quiero que me traten y lo que quiero para mis semejantes. A medida que nos comparamos, contrastamos con esta agencia secular, me parece más claro hoy que ayer que la comprensión de la debilidad, la fragilidad, la estupidez del sistema patriarcal, el sistema que tú has estado tratando de mostrarnos, es simplemente malo. Que nos ha llevado tanto tiempo darnos cuenta de que si realmente deseáramos la igualdad, si el mundo realmente deseara la igualdad, el mundo sería un lugar mejor, que es lo que todo el mundo desea. Cualquiera que sea la razón por la que deseamos eso, ya sea la salud, ya sea el respeto por nosotros mismos y por los demás, ya sea la seguridad económica, cualquiera que sea la métrica que queramos analizar entre el bien y el mal, nos damos cuenta de que la solución es siempre la igualdad. Lo encuentro reconfortante y quiero darte las gracias
por aclararme este entendimiento, y espero que a cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén.